En nuestra vida diaria utilizamos palabras para transmitir ideas. En el dibujo, en vez de palabras, utilizamos líneas. Hoy veremos cuáles son las distintas líneas que se utilizan en el dibujo de ingeniería, qué usos tienen y qué características diferencian a unas de otras. La línea es la entidad fundamental del dibujo. ¿Existen tantos diferentes tipos de líneas? Claro, ahora en clase nos centraremos solo en las que utilizaremos principalmente. Observe por un momento las líneas del lado derecho. Fácilmente podemos ver que existen diferentes tipos. Esta línea gruesa, luego acá adentro una línea segmentada, mucho más delgada, y luego está esta línea que tiene unos cortes y luego tiene trazos largos. Hay otras líneas rectas, delgadas, unas con flechas y estas otras gruesas que también tienen flechas. Existen este tipo de símbolos con cruces y líneas rectas. Bueno, ¿qué quieren decir cada uno de estos tipos de líneas? ¿Y qué usos tienen? En esta tabla se clasifican los principales tipos de líneas que existen. Aclaro que no son todos los tipos de líneas de dibujo técnico, hay más. Y uno puede ver las fuentes bibliográficas citadas al principio para ver la referencia completa de estas líneas. Estas son simplemente las que utilizaremos más en clase. En esta tabla están clasificadas por líneas gruesas y líneas delgadas. En cuanto a líneas gruesas, tenemos la línea visible. Es una línea continua y esta indica todos los bordes visibles de un objeto. Por ejemplo, en esta muestra tenemos este objeto que son dos rectángulos tridimensionales uno sobre otro. Vista desde arriba, se verían simplemente dos rectángulos estando uno de ellos dentro. La línea a usar aquí es una línea visible. Una característica de esta línea visible es una línea gruesa. Debe tener un grosor de 0.5 a 0.8 milímetros. Para resaltar en AutoCAD utilizaremos 0.8 milímetros al trazar las líneas visibles. El tipo de línea que utilizan las visibles es la que en AutoCAD se conoce como continuos. La línea de corte de plano también es una línea gruesa. Estas sirven para indicar dónde se hace un corte transversal. Es una línea segmentada que lleva flechas a los lados. Para hacer la línea segmentada, utilizamos el tipo de línea que está aquí, líneas ocultas, X2, así se llama. Ahora, para hacer las flechas, no utilizamos un tipo de línea específico. Simplemente vamos a querer agarrar una línea que sea gruesa y trazar las flechas usando el comando directriz que veremos más adelante. En cuanto a la clasificación de líneas delgadas, las líneas delgadas van de 0.3 a 0.5 milímetros. Y para contrastar con las líneas gruesas, utilizaremos el valor menor, 0.3 milímetros. Tenemos a la línea oculta, que es esta línea con una segmentación más pequeña que la de corte de plano y a la vez más delgada. Las líneas ocultas muestran partes de una vista que a simple vista están ocultas. Por ejemplo, tenemos esta caja hueca por el centro. Si la viéramos desde un lado, o sea, desde este lado, tenemos esta vista que es la lateral, se vería solo un rectángulo. Pero entonces, para indicar que por dentro está huecada, ponemos estas líneas ocultas que indican que por dentro hay una perforación. Lo mismo acá, esta vista plana corresponde a esta vista lateral derecha. Y las líneas ocultas indican que por dentro, desde la vista plana derecha, hay una perforación. El tipo de línea que se utiliza en AutoCAD para hacer estas líneas ocultas se llama igual, líneas-ocultas. Tenemos también las líneas centrales, formada por segmentos largos, espacio corto, espacio largo, y así sucesivamente. Se usa de dos maneras. La primera, imagínense esta pieza
que está la muestra, viéndola desde un lado, veríamos dos círculos en el que el círculo central representa una perforación. Bueno, ahí utilizaríamos dos líneas centrales interpuestas entre sí a 90 grados entre ellas para formar esta crucecita y luego estas extensiones largas para indicar que donde está este punto central, esta cruz central, ahí es el centro de la perforación. Para no hacer esto manualmente, AutoCAD ya tiene un comando que nos permite solo seleccionar el círculo que indica la perforación y AutoCAD automáticamente va a colocar este símbolo en él. El comando es marca centro en español o center mark en inglés. Ahora bien, como vemos, estas dos vistas, perdón, son de la misma pieza. Ahora, aquí en esta vista izquierda, en vez de indicar con una línea oculta que adentro hay una perforación, el dibujante hizo algo más fácil para ahorrar trabajo. En la parte derecha indicó que hay una perforación usando una marca de centro, pero en la parte izquierda simplemente utilizó una línea central para indicar cuál es el centro de esa perforación desde esta perspectiva plana. Otro tipo de línea a utilizar es la línea de simetría. Bueno, esta no la utilizaremos tanto, pero nos puede ahorrar mucho trabajo. Se utiliza cuando en una vista plana la vista es simétricamente igual de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Y pues para no dibujar toda la pieza que es simétrica, simplemente dibujamos la mitad, ponemos la línea de simetría. Esta línea pues es prácticamente igual a la línea tipo centro, con la diferencia de para indicar que es una pieza simétrica. La línea de simetría va exactamente en el eje de simetría de la pieza. Se le agregan dos líneas horizontales gruesas y cortas. Con eso se da a entender que no se dibujó la parte simétrica de la pieza, pero que esta parte sí existe. Seguimos aquí con las líneas delgadas, las de las que usamos 0.3 milímetros. Cuando metemos cotas en los planos, específicamente en los planos de fabricación lo utilizaremos líneas de extensión y dimensión que son simplemente líneas delgadas continuas. AutoCAD ya tiene comandos que nos van a generar estas líneas automáticamente y van a agregar las flechas automáticamente. Tenemos también la línea de ruptura. Existen dos tipos de línea de ruptura, esta forma que es libre y esta forma que ya es un tipo de línea específico. Bueno, la línea de ruptura lo que nos interesa es tener en cuenta que es delgada y se utiliza cuando hay un objeto que es demasiado largo, demasiado grande. Pues para no dibujar toda la extensión del objeto, se dibuja el objeto cortado o roto y se indica dónde se hizo ese corte a través de dos líneas de ruptura paralelas entre sí. Paralelas, digo, no exactamente a 90 grados o a 0 grados, sino pueden tener cierta inclinación. Para generar estas líneas, AutoCAD ya tiene un comando. El comando se llama breakline. Cuando utilizamos este comando, tenemos que definir los parámetros de altura y de longitud de las líneas de ruptura. Tenemos también líneas guías, que son flechas. Es una flecha con una línea y un angulito aquí abajo, en los cuales al terminar se escribe algo, un símbolo o una leyenda. Cuando usamos flechas es para indicar con la punta la arista de un objeto. Por ejemplo, aquí en esta muestra, esta flecha que está marcando al círculo serviría para indicar alguna información relativa al círculo. Y cuando utilizamos esta guía con un punto, al final, esta se utiliza cuando la información se da sobre una superficie. Para hacer tanto la guía con flecha o la guía con puntos, se utiliza el comando directriz o en inglés leader. Bien, ahora, ¿qué tipo de líneas identificas en estas imágenes?
En la de la izquierda, obsérvala, por favor. Seguramente te has dado cuenta que tenemos aquí una línea visible. Las líneas visibles denotan los contornos visibles de los objetos. Aquí hay otro círculo visible y otro círculo acá y otro círculo acá. También podemos ver que hay varias líneas centrales. Por ejemplo, horizontalmente tenemos esta central, recuerda, larga, espacio, corta, espacio, larga, espacio, corta, espacio, larga y así sucesivamente. Y verticalmente tenemos también líneas centrales, larga, espacio, corta, espacio, larga. Aquí pasa algo curioso. La línea central, que por definición es delgada, se junta con esta línea de extensión, la cual también es delgada. Las líneas de extensión están acompañadas por unas líneas de dimensión que vemos aquí horizontalmente. Y bueno, aquí por último tenemos una guía que nos da información al respecto de esta línea. Acá abajo observamos también líneas visibles, líneas centrales y aquí otra vez líneas visibles y líneas centrales, aunque les recuerdo que esta forma sale rápidamente con el comando marca centro. A la derecha tenemos líneas visibles para el contorno exterior del objeto. Ahora, aquí tenemos una línea oculta. Indica que en algún punto desde esa vista, pero oculto a la misma por atrás, hay una perforación que atraviesa la pieza. Esta línea es una línea de centro que indica dónde está el centro de la perforación. Tenemos guías con estos circulitos para tomar notas. A veces se les pone círculos a las guías y a veces no. Eso ya depende de cada uno. Y estas líneas de dimensión. Vamos a pensar por un momento. Intenten hacer esto, por favor, en sus libretas. ¿Cómo se verían las vistas planas de una taparrosca? Y cuando digo vista plana es pues verlo de frente, ver esta parte de frente, la lateral de la taparrosca. Aquí lo vemos todavía con más detalle. Hay que considerar que tiene estas rayitas. Tiene aquí cambios en su anchura, en la parte superior e inferior del taparroscas. ¿Cómo se vería desde arriba? Hay que tomar en cuenta que este grosor o este espesor debe de representarse en el plano. ¿Cómo se vería desde el abajo o desde el otro lado, como quieran verlo? Bien. ¿Y cómo se vería el corte transversal del taparrosca? Esto es, si lo cortamos por la mitad, ¿qué forma veríamos? Sería algo así como una C, ¿verdad? Bien, ahora vamos a hacer un ejercicio muy simple que nos ayudará a empezar a utilizar las líneas. Es un ejercicio a mano. Tenemos esta pieza de la izquierda. Esta pieza pues, de X mecanismo. Aquí dice que es una horquilla de articulación. Bueno, es un mecanismo X. Nos interesa dibujar a mano las vistas planas, al menos 3 vistas planas de esta pieza. Como ejemplo, en la parte derecha tenemos la vista superior, o sea, lo vemos desde arriba y ¿qué veríamos? Veríamos, obviamente, una forma rectangular que en una parte tiene una U. Esto es un rectángulo que en cierta parte tiene una U. Muy bien. Veríamos también que existe una división, no tan en el centro, sino más bien a un costado, que divide esta altura de lo que está abajo. Y aquí está la división, es esta. Veríamos también que en esa zona donde está la división y la parte angosta, debe representarse que hay una perforación. Y aquí está. Estas líneas ocultas indican que desde esta vista hay oculto una perforación y sabemos además que es una perforación porque tiene una línea central. Entonces aquí usamos tres tipos de líneas. Línea visible para el contorno de la pieza, línea oculta y línea de simetría, no de simetría, perdón, línea de centro para la perforación. ¿Cómo quedarían entonces las otras dos vistas? Vamos a hacerlas a mano. Para demostrar cómo
crear y aplicar estos distintos tipos de líneas en AutoCAD, tenemos este archivo en la parte derecha de pantalla. Este archivo tiene imágenes que están sacadas de la diapositiva. Aquí pueden ver, por ejemplo, esta U, acá arriba. Luego está el cilindro que tenemos a la izquierda. Y aquí abajo están unos círculos con el que vamos a ejemplificar la línea de simetría. Es este círculo, básicamente. Bien. ¿Cómo funcionan? Bueno, primero, ya que tenemos dibujado todo, vamos a empezar a crear tipos de línea en cada capa. Por ejemplo, para la línea visible es una línea gruesa que vamos a usar 0.8 milímetros de grosor. Entonces simplemente nos vamos al diálogo de capas de AutoCAD. Recuerden que ustedes lo sacan aquí desde la opción propiedades de capa. Se abre este diálogo de capas y creamos. Vamos a ponerle como nombre visible. Ok. Entonces aquí en grosor cambiamos para que sea 0.8, lo que es lo mismo 0.80 milímetros. Ok, le damos a aceptar. Bien. El tipo de líneas continuos, ya tiene el tipo de línea continuos. Ahora, vamos a aplicarlo. Para esta pieza, toda la parte exterior debe ir con el tipo de línea visible. Entonces, para aplicarlo, simplemente seleccionamos pues, todas las líneas exteriores que van a tener el tipo visible y en las propiedades de capa cambiamos que ya no esté en la capa 0, sino que esté en la nueva capa visible. Ok. Si le sucede que aparentemente no hubo ningún cambio, si no se ve el grosor en AutoCAD, es porque hay que activar una opción para que el grosor se vea. Con el comando grosor_lim le damos aquí la opción mostrar grosor de línea, aceptar y listo. Ya se muestra el grosor. Ahora vamos a crear otra capa, siempre gruesa. Va a ser para corte de plano, que son estas líneas segmentadas. Vamos a decirle aquí. Corte de plano. ¿Okay? El tipo de línea es ahora líneas ocultas por 2. Vamos a cambiar esto. Tipo de línea, doble clic. Aquí le damos cargar. Líneas continuas por 2. Es esta. Doble clic para seleccionar, aceptar. Y aquí está. Líneas ocultas, mejor dicho. Es líneas ocultas por 2. Bien. Ahora para aplicarlo, aquí vamos a aplicarlo en este círculo. ¿Ok? Tenemos el corte de plano, trazamos una línea, ya sea con la capa 0 o podemos ir directamente a la capa de corte de plano, como uno quiera. ¿Ok? Voy a activar ortogonal para facilidad y asegurarme de que estén activados los cuadrantes. Entonces, con una línea, nos ponemos en un cuadrante del círculo para atravesar. Los cuadrantes son como los puntos cardinales y se representa con este rombo. Y estando en la capa corte de plano, nos vamos de un lado a otro del círculo. Vamos a extender la línea un poquito más, con unos 15 milímetros por lado, para que la línea hasta salga del círculo, como está en el ejemplo de la proyección. Ahora bien, puede que uno diga, y bueno, ¿qué pasó acá que no se ve el efecto de segmentación? El problema está en la escala del tipo de línea. Con el comando escala TL, tiene 1 como factor de escala para todas las líneas. En muchos casos 1 no nos sirve, así que vamos a cambiarle a 20 y noten el efecto. Puede que en algunos planos que ustedes hagan en el futuro, 20 no les sirva, así que tengan que probar con tamaños mayores o incluso menores a 1, dependiendo de las dimensiones de la pieza. En la materia, por lo general este valor de 20 nos servirá bien. Ok, entonces ya tenemos esto cortado, nos faltan las flechas. Solo que para las flechas vamos a utilizar un comando, pero con una capa que maneja líneas gruesas. Así que vamos a crear una línea nueva, una capa nueva, perdón, que se llame gruesa. Ok, y
le damos estilo continuo, ok, aquí está, y en la siguiente diapositiva está el comando para hacer flechas similares a esta, se llama directriz. Entonces, aquí simplemente le vamos a dar directriz, pero vamos a fijar es una copia de esta línea más arriba para marcar dónde va a terminar la punta de la flecha. De aquí para arriba unos 10 milímetros vamos a darle. Muy bien, ahí está. Con eso para marcar la flecha. Y ahora si le damos, trabajamos en la línea gruesa, capa gruesa, le damos directriz. Y primero se pone clic donde va a aparecer la punta de flecha, que en este caso es acá arriba. Bajamos, clic, enter, le damos otra vez enter y aquí ninguna. Bien, ya está. Y se preguntarán, bueno, ¿y la punta de la flecha? A ver, borramos esto. Vamos a darle propiedades y observar qué está pasando. Aquí nos dice líneas y flechas. Flecha. Aquí tenemos el estilo flecha con relleno cerrado. Eso está bien. Ahora el detalle está en el tamaño. Tiene 0.18 de tamaño de flecha, que es extremadamente pequeño. Recordemos que solo el grosor de las líneas es de 0.8. Así que vamos a agrandarlo. Vamos a darle un 3, por ejemplo. Y veamos el efecto. Aquí está. Si nos acercamos, podemos ya ver claramente la punta de la flecha. Puede uno variarlo un poquito más, 4. Vaya, puede ir jugando con eso hasta que sea perfectamente perceptible la punta de la flecha. Luego simplemente hacemos una copia al otro extremo de la línea de corte. Bien, ahí está. Ok, esto recordemos que al ser pues, bordes de una pieza debe ir en la capa de línea visible. Ahí está. Muy bien. Los cuales son también gruesos. Ok, regresando a la diapositiva, notamos que ahora vamos con las líneas delgadas. Para estas líneas delgadas usaremos el mínimo, que es de 0.3 milímetros. Y la primera línea a crear se llama oculta, una línea segmentada, con el tipo de línea, líneas guión ocultas. Así que vamos a crearlo. Nueva, se va a llamar oculta. Es de 0.30 milímetros. Y es líneas ocultas. Si no aparece, recuerden que hay que cargarlo y ya va a aparecer. Muy bien, aceptar. Ok, ya la tenemos creada. Vamos a activar la capa para dibujar en ella. Y noten el efecto. Ok, excelente, ¿verdad? Ahora simplemente vamos a cambiar estas dos líneas que son correspondientes a líneas ocultas, como se ve en la muestra, a la capa de oculta. Bien, siguiendo, tenemos la línea central. ¿Ok? Ahora, la línea central es esta línea, que en el ejemplo es horizontal y vamos a poner aquí, se hace utilizando el estilo de línea centro. Entonces aquí, otra vez otra capa nueva, vamos a ponerle central. Ok, y cambiamos el estilo a centro. Centro, hay que cargarlo. Centro, aquí está. Aceptar, muy bien. Y simplemente ahora la activamos. Línea. Vamos a hacerlo desde por aquí más o menos hasta por aquí. Ahí está, excelente. Recordemos que estas habría que cambiarlas a la capa visible por ser bordes de pieza. Muy bien. Este también va a la capa visible. Y acá, estas dos también a la capa visible. Ahora bien, notemos que esta cruz, esta crucecita, se hace
fácilmente con el comando marca centro. Entonces, vamos a ponernos en una capa que simplemente tenga el grosor de 0.3 milímetros. No la tenemos, vamos a crearla. Vamos a crear una capa que se llame delgada, de estilo continuo. Aquí está, con 0.3 milímetros, y le damos. Vamos a trabajarla y activamos el comando marca centro. Nos dice, selecciona un círculo para añadir la marca de centro. Agarramos el de más afuera. Ahí está. Bien, ya nos agregó el efecto. Ahora, para hacer que estas líneas de marca centro sobresalgan de los círculos, en propiedades, aquí geometría nos dice extensión. Extensión izquierda, extensión derecha y así sucesivamente. Solo tiene punto 12. Vamos a cambiarlo. Unos 5. A ver cómo queda. Okay, un poquito más le podemos dar. 10 tal vez, 10 milímetros en este caso. 10, 10, 10, 10. Muy bien, ahí está. Y tenemos ya nuestra marca de centro hecha perfectamente. El último tipo de línea en esta pantalla es la línea de simetría. La vamos a aplicar en este ejemplo. Primero cambiamos esto a capa visible. Muy bien. No es necesario crear un tipo de línea nuevo porque la línea de simetría es una línea central. Así que vamos a utilizar otra vez línea central y le dibujamos una línea que vaya de arriba a abajo, más o menos así, ¿ok? Y lo único que tenemos que hacer es agregarle dos líneas gruesas, cortas. Entonces vamos a la línea gruesa, la línea gruesecita, la desplazamos al comienzo de la línea de simetría, ¿ok? Hacemos una copia de esta, va para abajo unos 3 milímetros. Es una distancia que yo estimé, no es que sea así, uno lo va estimando según el tamaño de su dibujo y podemos copiarla simétricamente abajo con el comando simetría. De acá a acá, enter, ok, aquí observen que la línea le falta un poquito, la agregamos y listo. En la siguiente presentación vemos las líneas que nos faltan, todas estas delgadas. Tenemos la línea de extensión y dimensión, que son las cotas. Esa la trataremos más adelante. Solo tengamos en cuenta que se hacen utilizando la capa delgada, como las demás, ¿verdad? La línea de ruptura se hace con un comando, con el comando breakline. Este comando es parte de las herramientas complementarias de AutoCAD y por ello solo está en inglés. Así que aunque tengamos AutoCAD en español, el comando solo existe en inglés. Vamos al breakline, aquí está, lo llamamos y vamos a primero establecer los parámetros de size, que es la altura del símbolo de ruptura, perdón, y extensión, que es la longitud del símbolo de extensión. Le damos size. Por default va a traer un número muy pequeño. Yo aquí ya le había cambiado a 5. 5 es un número adecuado para este trabajo. 5 milímetros de alto, pensando en milímetros, ¿verdad? Y en extensión, 10 milímetros de largo. Vamos a darle un poquito más de extensión, 15. Enter. Y ahora nos dice, dame el primer punto para la línea. Entonces, primer punto, luego pide el segundo y último punto, clic, y finalmente la ubicación del símbolo. Tiene punto central. Vamos a dejarlo ahí, enter, y ahí está. Aquí está el símbolo de ruptura. Para las guías, como hace rato se hacen con el comando directriz, vamos a hacer esos dos tipos de guías con notas. Vamos a darle primero la directriz pensando en la flecha. Indica punto inicial o dónde va a ir la flecha. Por ejemplo, puede ir acá, en esta esquina. Clic. Si sienten que el ortogonal les limita mucho, pues se desactiva y ya no pasa nada. Entonces vamos a darle clic acá. Luego, clic aquí hacia donde va la nota. Cuando ya terminemos de dar todos los clics de líneas, simplemente, ahí, otra vez, directriz. Simplemente es darle enter, iba a decir. Otra vez. Punto de flecha. Clic. Aquí, clic, enter.
Y ahora pide la primera línea de texto o anotación. Vamos a darle texto, enter, nota 1, enter. Y así cada línea podemos irle tecleando y dándole enter. Cuando terminemos de escribir, solo le damos un enter para cerrar. Y aquí está. Ahora, todo quedó muy chiquitito. La flecha es chiquitita, el texto es chiquitito. Hay que cambiar las propiedades, ¿no? Aquí en propiedades, cambiamos que el tamaño de la flecha va a ser de 3 unidades. El tamaño del texto en propiedades, ¿verdad? La altura, ¿dónde está? Texto, altura, 3 milímetros también. Muy bien, y ahí está. Y tenemos nuestra primera directriz. Y para la directriz tipo punto que va sobre superficies, misma técnica. Directriz, clic donde va la flecha. Vamos a poner la nota, enter, texto, mayúsculas, nota 2, enter, enter. Aquí está. Nos vamos a propiedades. Primero cambiamos la flecha por un punto, le damos tamaño 3 y el texto, en las propiedades de texto, cambiamos la altura a 3 milímetros. Y bien, nos queda ya esto. Bueno, con esto ya estamos listos para empezar con nuestros primeros dibujos. Guarden este archivo porque esta colección de capas nos será muy pero muy útil.